Jamás olvidaré la tarde en que nos reunimos, bajo la luz grisácea que se filtraba por los ventanales polvorientos de la biblioteca de mi casa en York, para leer la carta de nuestro viejo amigo, Thomas Ashcroft. Éramos tres: William Drake, Henry Wallace y yo, Edward Holloway. Éramos hombres hechos y derechos, pero al abrir aquel sobre amarillento, sentí un escalofrío recorrerme como si la voz del pasado me reclamase. La letra de Thomas, antaño firme y orgullosa, se deslizaba ahora por el papel con un pulso quebradizo. Queridos amigos, el tiempo no concede tregua, y mi salud se ha convertido en un adversario invencible. Os ruego que vengáis a verme una última vez a Ashcroft Manor. He descubierto algo en este lugar, algo que trasciende los límites de lo que entendemos como nuestro mundo. Es un conocimiento que no puedo llevarme solo a la tumba. Necesito compartirlo con quienes compartieron conmigo la luz de la infancia. Os espero antes de que el invierno reclame estos parajes para siempre. Vuestro eterno amigo, Thomas Ashcroft. Al alzar la vista del papel, percibí que el silencio se había apoderado de la estancia como un huésped inesperado. Henry se pasaba la mano por la barba con el ceño fruncido, mientras William mantenía la mirada fija en el fuego moribundo de la chimenea. ¿Qué clase de hallazgo puede llevar a un hombre a escribir así?, musitó William, su voz apenas un eco. Thomas siempre tuvo un alma inquieta, respondí con un hilo de voz. Pero esto suena a un grito de auxilio. Henry asintió con gravedad. Sabíamos, sin necesidad de palabras, que acudiríamos. La amistad que había nacido en los juegos inocentes a orillas del lago Windermere nos ataba con un lazo que ni el tiempo ni la distancia habían podido romper. Aquel mismo atardecer comenzó a gestarse nuestro viaje hacia Ashcroft Manor, una mansión de piedra ennegrecida por la humedad y las tormentas, perdida en la región de Northumberland, que en mi memoria se erguía como un castillo de leyendas y pesadillas. Partiríamos en 2 días. Hasta entonces, la carta de Thomas ardía en nuestros pensamientos como un mal presagio. No sabíamos que ese viaje significaría el final de todo cuanto habíamos creído conocer. Partimos al alba, cuando el sol apenas insinuaba su presencia tras un velo de nubes grises que cubría el cielo como un sudario. Nuestro carruaje avanzaba con lentitud por senderos serpenteantes, flanqueados por campos abandonados que se extendían hasta perderse en la bruma. Los árboles, retorcidos y descarnados, parecían formar arcos oscuros sobre nosotros, como centinelas inmóviles que juzgaban a los intrusos que osaban profanar aquellas tierras. A cada legua recorrida, el paisaje se tornaba más sombrío y los signos de vida más escasos. Las aves callaban en nuestro paso, y la única compañía era el rumor del viento que gemía entre los robles, arrastrando con él un olor a hojarasca húmeda y a tierra antigua. Un cielo de plomo parecía pesar sobre nuestras cabezas, y la luz se desvanecía con un apresuramiento casi antinatural, como si el día se replegara ante algo que aguardaba más allá de la razón. Finalmente, tras horas de viaje, el carruaje emergió de un túnel de árboles para revelarnos Ashcroft Manor. Allí estaba, como una reliquia de otro siglo, erguida sobre un promontorio pedregoso que dominaba un valle devorado por la niebla. La mansión se alzaba con sus muros de piedra ennegrecida y tejados puntiagudos coronados por gárgolas que parecían retorcerse en silencio, desafiando al cielo encapotado. Las ventanas, altas y estrechas, se alineaban como miradas vacías que no parpadeaban ante el paso del tiempo. Unas enredaderas mustias reptaban por las paredes como dedos esqueléticos, aferrándose a la piedra en un abrazo funesto. La puerta principal, de roble macizo con herrajes oxidados, pendía ligeramente desencajada, como si no supiera decidirse entre acoger o rechazar a los visitantes. El camino que conducía hasta ella era de adoquines rotos, apenas visibles bajo charcos que reflejaban el cielo como espejos turbios. En cuanto descendimos del carruaje, el silencio se hizo tan denso que llegaba a doler en los oídos. El aire,
impregnado de un frío penetrante, olía a madera mojada y a un perfume apenas perceptible de algo más. Un aroma indefinible que evocaba lugares cerrados durante siglos y secretos olvidados. Mientras avanzábamos hacia la entrada, la sensación de ser observados nos calaba hasta los huesos, aunque no había figura alguna en las ventanas ni movimiento alguno en el bosque. Aquel lugar parecía un mausoleo erigido en honor a recuerdos inconfesables. Y así, con el corazón encogido y los pensamientos dominados por una inquietud creciente, cruzamos el umbral de Ashcroft Manor, ignorando que al hacerlo no solo entrábamos en una casa, sino en el mismísimo abismo del alma humana. El salón donde nos recibió Thomas parecía haberse congelado en el tiempo. Las cortinas, pesadas y raídas, apenas dejaban pasar la luz mortecina del atardecer. El aire estaba tan quieto que cada palabra parecía permanecer flotando como un espectro. Thomas, enfundado en un abrigo demasiado grande para su delgado cuerpo, nos observaba con una mezcla de cansancio y febril intensidad. «Me alegra que hayáis venido», dijo al fin, con voz quebradiza pero aún capaz de imponer silencio. «Sé que mi carta pudo sonar alarmante, pero no habría podido enfrentar esto solo». Henry, siempre el más pragmático, dio un paso al frente. «Thomas, ¿qué es exactamente lo que te aqueja? ¿Es un mal del cuerpo o del espíritu?» Un atisbo de sonrisa, tan breve como un relámpago, pasó por el rostro demacrado de nuestro amigo. «Decir que es del cuerpo sería quedarse en la superficie», respondió Thomas, fijando sus ojos hundidos en los nuestros. «Lo que me consume nace en un lugar más profundo. Es como si algo hubiera despertado aquí». Hizo un gesto casi imperceptible hacia las paredes que nos rodeaban. «Algo que ha abierto mi mente a verdades que ningún hombre debería conocer». William se removió incómodo, intentando devolver algo de ligereza a la conversación. «Tú siempre fuiste un soñador, Tom. ¿No será que la soledad y este lugar tan particular te han jugado una mala pasada?» Thomas inclinó la cabeza, dejando que una mecha de cabello le cubriera parte del rostro. «¿Mala pasada?», repitió en un susurro apenas audible. «Decidme, amigos míos, ¿nunca habéis sentido que la vida es un error sostenido por la vana esperanza de que mañana dolerá un poco menos? ¿Que nuestra conciencia es una trampa que nos obliga a temer lo inevitable?» Una ráfaga de viento golpeó entonces las ventanas, como si el mismo cielo se estremeciera ante aquellas palabras. El fuego de la chimenea parpadeó, y durante un instante, juré que las sombras proyectadas en las paredes se agitaron como figuras vivientes. «No hables así», dije con un hilo de voz. «Éramos niños juntos. Tú reías como nadie». «La risa», murmuró Thomas. «Ese estertor del alma que no sabe cómo soportar el absurdo. Antes creía que la vida tenía un propósito oculto. Ahora comprendo que el único propósito es perpetuar el sufrimiento bajo 1000 rostros». Henry abrió la boca para replicar, pero se detuvo. Era como si un peso invisible hubiera caído sobre nosotros. El salón mismo parecía haberse oscurecido, y un olor tenue, frío y acre se insinuó en el ambiente. En lo alto de la escalera que dominaba el vestíbulo, un crujido resonó como un suspiro contenido. Ninguno de nosotros se atrevió a mirar hacia allí, pues cada uno sintió en sus entrañas que, de hacerlo, podría haber algo que la mente no estaba preparada para aceptar. Aquel fue solo el comienzo. Cada noche, las conversaciones se volvían más densas, las reflexiones de Thomas más afiladas, y la casa parecía absorber nuestras dudas y devolverlas amplificadas, como un eco que insistía en recordarnos que la esperanza era, quizás, la más cruel de las quimeras. Aquella noche, el sueño me envolvió como un mar denso y sin orillas. Me encontré flotando en un vacío de un negro absoluto, donde el tiempo carecía de sentido y el espacio era una extensión infinita de silencio. Sin embargo,
De ese silencio emergió un sonido viscoso, un borboteo cósmico que estremecía la médula de los huesos. Frente a mí, suspendida en la negrura, apareció una masa informe, tan vasta que los cúmulos de galaxias se veían como motas de polvo junto a su piel palpitante. Aquella entidad, ni sólida ni líquida sino algo imposible, se agitaba lenta y solemnemente, como un monstruo dormido en la eternidad. La visión me mostró cómo se abría una hendidura en su superficie, una boca sin labios que vomitaba planetas, soles, nebulosas enteras, y en cada regurgitación, la criatura parecía retorcerse de placer o dolor, un sentimiento indistinguible que trascendía cualquier emoción humana. Y entonces comprendí, o creí comprender, que lo que nosotros llamamos cosmos no era más que el reflujo de ese ser, un detrito expulsado en un ciclo incomprensible que se repetía más allá de la historia y el pensamiento. Sentí el vértigo de saberme menos que un susurro en esa marea de abyección. Me desperté gritando. El alba apenas clareaba, y encontré a Henry y William ya reunidos en el salón, sus rostros lívidos como la luna menguante. Nos bastó cruzar las miradas para entenderlo. Habíamos soñado lo mismo. Dios santo, balbuceó Henry. La criatura, ¿la habéis visto también? William asintió con las manos temblorosas, como si el universo entero fuera un vómito. Dijo, y esa sola palabra nos heló la sangre. Un golpe seco resonó entonces en el piso superior. Un paso, otro más. Los tres alzamos la vista hacia la escalera que conducía al corredor de habitaciones. Un silencio tan profundo como el del espacio exterior se extendió a nuestro alrededor. Y comprendimos, sin necesidad de pronunciarlo, que la casa misma compartía nuestro espanto. El silencio se quebró con un crujido tenue. La puerta del despacho se abrió y Thomas apareció en el umbral, su figura frágil iluminada apenas por un farol que sostenía con manos huesudas. Avanzó hacia nosotros con paso inseguro, pero con una determinación que imponía respeto. Sus ojos hundidos y enrojecidos brillaban con un fulgor febril. «No os sorprendáis», dijo con voz apenas un susurro, como si temiera despertar algo que dormía en los muros. «No estáis perdiendo la razón, al menos no más que yo. Esta casa...» Su mirada recorrió el salón como si temiera que las paredes escucharan. «Esta casa me lo ha mostrado». Se sentó con un suspiro y fijó en nosotros una mirada que parecía no parpadear jamás. «Al principio fueron sueños confusos», continuó. «Luego, visiones cada vez más lúcidas, hasta que comprendí que no somos individuos, no somos almas únicas ni espíritus destinados a propósito alguno, somos solo un excremento cósmico, el residuo de un ser abyecto que se retuerce en la eternidad y cada cierto tiempo nos regurgita como quien exhala un suspiro nauseabundo». El viento aulló entonces al chocar contra las ventanas, como si la misma noche confirmara sus palabras. «Y desapareceremos», prosiguió Thomas con un tono casi sereno, como quien dicta un hecho ineludible. «Cuando ese ente sienta el impulso de purgarse de nuevo, todo cuanto conocemos será arrastrado al vacío. Nuestras memorias, nuestras pasiones, nuestras esperanzas se disolverán como espuma, sustituidas por otro vómito, otro intento fútil de un ser cuya existencia escapa a nuestra más febril imaginación. Nos quedamos inmóviles, incapaces de replicar. Cada palabra se hundía en nosotros como un clavo frío, y el ambiente parecía cargado de una electricidad malsana. Noté como un escalofrío recorría mi espalda cuando un leve crujido resonó en la parte alta de la casa, como un paso que se detiene para escuchar. Thomas respiró hondo y alzó la lámpara, proyectando sombras fantasmales sobre el techo. Solo aquellos que ignoran esta verdad pueden vivir en paz. La cordura no es más que un don de la inconsciencia. Pero la casa, esta casa me ha despojado de ese velo, me ha obligado a mirar el verdadero rostro de nuestra insignificancia. Y ahora la misma revelación os ha tocado.
La llama del farol titiló con un quejido, y durante un instante, las paredes parecieron pulsar al unísono con nuestros corazones desbocados. El silencio tras las últimas palabras de Thomas se extendió como una losa sobre nosotros. El farol temblaba en su mano, y la débil luz que arrojaba parecía apagarse antes de llegar a los rincones del salón. En el aire flotaba un olor indefinible, como si la casa exhalara un aliento rancio y profundo que se colaba en nuestros pulmones. Un crujido sordo retumbó en las paredes, primero como un eco lejano, luego como un latido que se repetía con un ritmo lento y poderoso. El suelo bajo nuestros pies vibró con un pulso apenas perceptible, como si la propia mansión estuviese viva, respirando con un órgano inmenso y subterráneo. Entonces, todos lo sentimos, un desgarro en la realidad. Algo se abrió en el aire del salón, invisible a los ojos pero brutalmente evidente para la mente. Una presión nos aplastó el pecho y un zumbido grave llenó nuestros oídos, un sonido que no venía de este mundo, un coro abisal que cantaba desde más allá de las estrellas. En ese instante, en un lugar detrás de nuestros párpados cerrados a la fuerza, vimos la criatura informe del sueño, su silueta imposible agitándose en el vacío eterno, regurgitando galaxias y nebulosas como espasmos de una existencia enferma. Vimos cómo esa masa abyecta expulsaba universos y los devoraba de nuevo en un ciclo sin principio ni fin, como si el tiempo y el espacio fueran apenas su flujo intestinal. Percibimos, con una certeza que rompía la mente, que nuestras vidas, nuestros recuerdos, incluso nuestra conciencia, eran la espuma que salpicaba en una de esas convulsiones. Que nada quedaría, que seríamos suplantados por otra secreción de esa entidad ciega e inconcebible, y que ese destino no era exclusivo de nosotros, sino del propio cosmos. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Vi en los ojos de Henry y William el mismo terror absoluto, la misma pérdida de toda esperanza. Thomas, en cambio, sonreía con una serenidad macabra, como quien al fin se siente parte de algo, aunque ese algo sea una monstruosidad que supera cualquier noción de bien o mal. Las paredes comenzaron a reptar con sombras que no tenían fuente, figuras que se contorsionaban como si gozaran de nuestro pánico. El reloj de pie marcó una hora inexistente con un tañido hueco que retumbó hasta lo más profundo de nuestros huesos. Y así, atrapados en un salón que ya no pertenecía a este mundo, comprendimos que la cordura era un espejismo concedido a quienes permanecen ciegos. Aquellos a quienes se les revela la verdad están condenados a fundirse con la náusea cósmica. La casa guardó un silencio final, perfecto, un silencio tan denso que parecía absorber los últimos latidos de nuestros corazones. Días después, cuando un vecino alertado por la ausencia de movimiento acudió a Ashcroft Manor, encontró la puerta principal entornada. La casa yacía en un silencio absoluto. Ni huellas ni signos de lucha marcaban el suelo cubierto de polvo. Solo 4 sillas dispuestas alrededor de un farol apagado. En el aire flotaba un olor extraño, salobre y frío, que ningún ventanal abierto conseguía disipar. En la pared más próxima a la chimenea, un halo oscuro se extendía como una mancha de humedad, con la forma difusa de siluetas humanas, como si algo las hubiera disuelto en ese lugar. El reloj marcaba una hora que no existía, y aunque muchos atribuyeron la desaparición a un derrumbe en el bosque cercano o a un accidente jamás aclarado, quienes se atrevieron a pasar la noche en la mansión después de aquello aseguraron haber oído, desde las profundidades de la piedra, un murmullo gutural que se repetía en un idioma que ninguna boca humana podría articular. Ashcroft Manor permanece hasta hoy, en pie como un monumento a una verdad que ninguna mente cuerda debería conocer.